¿Ya ven las diapositivas? Sí, profe. Bueno, entonces, la clase pasada hablamos del primer indicador de bondad económica, que era valor presente neto. Hoy vamos a hablar del segundo indicador de bondad económica, que es la tasa interna de retorno. Este indicador es probablemente el más reconocido o conocido por las personas. Sin embargo, su uso, y a pesar de lo que valiosamente provee de información, también es el más difícil de interpretar de todos. Y muchas veces está mal utilizado o utilizado de manera inadecuada. ¿Qué significa la TIR o qué responde el indicador de la TIR? Que analiza la rentabilidad periódica de un proyecto de inversión. Por lo tanto, esa periodicidad depende de cómo esté construido el diagrama de flujo con el que se está analizando el proyecto. Si se están analizando flujos mensuales, pues la TIR va a ser una rentabilidad mensual. Si se están analizando anuales, anual, etc. Lo único que necesito para calcular la TIR es el flujo de caja. A diferencia del valor presente neto, que aparte del flujo de caja, o de los flujos de caja, necesitaba también la tasa de descuento o el costo de oportunidad, ¿cierto? Pero hay algo muy delicado a la hora de interpretar el indicador, porque me responde cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante el ciclo de vida o la vida de ejecución del proyecto de inversión. Y también asume que los dineros que se liberan están siendo invertidos a la misma rentabilidad. Supongan lo siguiente. ¿Qué tal que un amigo de ustedes llegue en este momento y les comente un proyecto o una inversión? Y les diga que ese proyecto o esa inversión tiene una rentabilidad periódica anual estimada del 25%. ¿Ese negocio es viable o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es viable o no? Pues profesor, tocaría mirar indicadores, ¿no? Tocaría mirar qué. Un indicador de bondad económica.
Por eso, la TIR. Te estoy diciendo que el Ah, proyecto tiene una rentabilidad periódica del 30%, tiene una TIR del 30%. Ese es un indicador. Piénsenlo y ya me respondo. Entonces, llega su mejor amigo, emocionado a su casa, mejor amiga, a plantearles un proyecto que tiene una rentabilidad periódica esperada del 30%. ¿De cuánto fue que dimos? Del 25%. Efectivo anual. ¿Les interesa o no les interesa el negocio? Profe, pero que la TIR tenga una rentabilidad del 30%, ¿quiere decir que en cada periodo la rentabilidad se va a mantener en ese 30%? Quiere decir que los dineros que permanecen en el negocio están teniendo esa rentabilidad en cada periodo, ¿sí? Y los periodos de análisis son anuales. es como un interés, profesor. ¿Cómo? Es como mirar un interés. ¿Se podría decir así? Pero un interés de ganancia. Claro, pues eso es lo que significa rentabilidad, ¿cierto? El interés que me gano. Vamos. Eh, Profe, y si solamente se necesita el flujo de caja, entonces ahí esto, es que no sé qué criterio tener para decir que no me interesa, porque si mi rentabilidad es del 30% y en cada periodo la voy a tener, pues a mí sí me interesaría, pero no sé qué criterio tener para refutar eso, porque no sé con qué le estoy comparando ni nada. ¿Quién le ayuda a Sebastián a salir de su inquietud, que es válida? Se podría, eso se podría comparar, digamos, con un CDT, profesor, con la tasa que tiene uno cuando mete la plata en un CDT. En el desarrollo de la clase ya hemos comentado contra qué tengo yo que comparar mis inversiones, ¿cierto? Ustedes ya lo han hecho incluso para su proyecto de inversión, ya han definido un indicador con el que van a comparar y van a Y tomar decisiones. fue el costo de oportunidad. Es el costo de oportunidad o la tasa mínima atractiva de rentabilidad, ¿cierto? Que para efectos de un emprendimiento viene siendo el costo de oportunidad o el costo promedio ponderado de capital más unos puntos porcentuales adicionales, ¿cierto? Entonces, teniendo, digamos, esa pequeña o ese pequeño resumen, ese pequeño recorderis, ¿les interesa o no les interesa el negocio?
la respuesta no puede ser otra que un gran depende, ¿no? Depende del costo de oportunidad, de la tasa mínima atractiva de rentabilidad que tenga cada uno de ustedes. Entonces, volviendo a lo que acababa de comentar Joan, si Joan tiene un dinero que en este momento está rentando en un CDT, es decir, lo tiene ahorrado, pues su rentabilidad actual de su dinero vale lo que valga el CDT y probablemente hacer este tipo de negocio que tiene una rentabilidad considerablemente mayor, pues sea viable para él. Pero para otra persona que requiera endeudarse para poder invertir en este proyecto y esa deuda solo la consiga a través de, por ejemplo, créditos de libre inversión, pues es probable que ya no le sea tan rentable, no sea viable para él. ¿Sí es medianamente claro lo que estoy comentando? Sí, señor. Es por esa razón que, si bien para calcular el indicador solo requiero los flujos de caja, para interpretar necesito más que solo el resultado, más que el dato seco de la TIR. Y es por esa razón que es inadecuadamente utilizado, porque la gran mayoría de las personas no sabe contra qué comparar el resultado. Solo toma decisiones con el corazón, con lo que piensa en su imaginario que es una buena rentabilidad. O olvida calcular su costo de oportunidad. Pero volvamos al concepto. Entonces, ¿cómo calculamos el tema? Si hacemos un ejercicio sencillo, donde una persona invierte 1.000.000 de pesos hoy para obtener un flujo de 1.090.000 después de un periodo, ¿cuál será la TIR? Pues como solo tengo que evaluar un periodo, ustedes ya saben que la rentabilidad en ese caso sería el valor obtenido sobre el valor obtenido menos el valor invertido, que sería mi rentabilidad. Y para encontrar la tasa de rentabilidad, que sería la rentabilidad sobre el valor invertido por 100. Y eso me daría un 9%, ¿cierto? En otras palabras, ese 1.000.000 de pesos, que como ustedes lo están viendo en el diagrama, permanece invertido durante todo el periodo, tiene un rendimiento efectivo del 9% durante ese periodo. Pero la gran mayoría de los proyectos no se comportan
como ese diagrama de flujo. O sea, de pronto si yo voy a comprar un apartamento y venderlo un periodo después, como hicieron ustedes por ahí en algunos ejercicios planteados, pues sí, ese tipo de negocios sí se parecen a esto, ¿no? Pero los negocios de producción en donde transformo materia prima, etcétera, no tienen un solo flujo, ¿cierto? Señor, ¿alguna duda? El perfil de los flujos de caja es más complejo en la realidad, ¿cierto? Adicionalmente, el plazo en el tiempo de los proyectos o de las inversiones puede abarcar varios periodos que pueden ser incluso años. Entonces, si analizamos un proyecto como el diagrama de flujo que está planteado en la diapositiva, encontrar la rentabilidad es mucho más complejo. En ese flujo de caja ya vimos que durante los periodos 0 y 1, se invierten 1.000.000 y 1.5 millones respectivamente y después comienzan a retornar flujos positivos en los demás periodos. Pero, ¿cómo calculamos la rentabilidad? En la clase pasada, cuando estábamos analizando el valor presente neto, decíamos que la evaluación del indicador, cuando este era 0, significaba que el proyecto es indiferente, que ni crea ni destruye valor, ni gano ni pierdo dinero. Pero también decíamos que implícitamente lo que me está diciendo un valor presente neto igual a 0 es que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Por lo tanto, si yo quiero identificar, calcular cuál es la rentabilidad del proyecto, pues lo que tengo que hacer es la ecuación de valor presente neto, igualarla a 0 y despejar la rentabilidad que hace 0 la ecuación. En otras palabras, la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 0. Entonces, si yo tengo un flujo de caja o un diagrama de flujo de cajas, como el que está planteado en la diapositiva, encontrar la TIR es encontrar la tasa de interés que me hace 0 mi ecuación de valor presente neto. Y la ecuación de valor presente neto, donde el 0 está ubicado donde se encuentra la flecha X sub 0, pues está dado por la ecuación que ustedes están viendo en la diapositiva.
donde x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5 son valores conocidos. Y lo que tengo que despejar, pues es mi I. Que es la rentabilidad del proyecto. Si hago esto para el diagrama que ya analizamos, al cual dijimos que la rentabilidad era el 9%, pues puedo llegar a la misma respuesta, ¿cierto? Puedo demostrar el tema, que es lo que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Es entonces claro que nuestro algoritmo de solución, basado en despejar la raíz que se obtiene al despejar el polinomio de grado n, igualando esto a 0, pues funciona. Pero volviendo a lo que ya habíamos de alguna forma esbozado, ¿qué significa la TIR? ¿Y cómo tomo decisiones a partir de la TIR? Entonces, analicemos un ejercicio que me va a ayudar a explicar un poco más a profundidad qué es lo que realmente está pasando con la TIR. Para esto, pues, se plantean dos ejercicios. El primero, el que ustedes están viendo en la diapositiva, se invierte en activos y capital de trabajo un valor de 1 millón de pesos. Hoy, a cambio de una serie de flujos de caja esperados iguales para 4 periodos de 308.668,7 pesos. Si calculo la TIR, utilizando la ecuación que ya hemos visto, ese ejercicio propuesto tiene una rentabilidad periódica esperada del 9%. Lo podría haber hecho en Excel. Hagámoslo en Excel. Los invito a que ustedes me sigan también en el Excel. Vamos a colocar los periodos y los valores por periodo. El periodo 0, 1, 2, 3 y 4. En el periodo 0 se invierte 1 millón de pesos. Luego el flujo lo representamos una flecha hacia abajo, un valor negativo, ¿cierto? Y ahí en adelante va a retornar 308.668,7, ¿era que decía? Sí. ¿Cuál es el valor presente neto? ¿Y cuál es la TIR? ¿Qué pasa si calculo mi valor presente neto con un costo de oportunidad del 9%?
Debe ser igual a cero el valor presente. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo era que calculaba valor presente neto? Es el periodo 1 más lo que ingresa sobre 1 más el costo de oportunidad. Y así todos los periodos. Y se eleva, pues dependiendo, se eleva el denominador dependiendo del periodo. De acuerdo. ¿Cuál es la fórmula para calcularlo en Excel? Sería más BNA. Más ¿Qué BN, sería? donde abro paréntesis, me pide el costo de oportunidad y después la serie de valores que quiero analizar. ¿Cierto? Aquí nos da 0,12 porque seguramente necesitamos más decimales para que sea exactamente 0, ¿cierto? Y si quiero calcular la TIR en Excel, Sería TIR. entonces mire lo fácil que es calcularla en Excel, ¿cierto? Solo coloco TIR y la serie de valores y ya está. Me va a dar mi 9%, ¿cierto? Por acá aparece que no es exactamente el 9. Por eso acá no es exactamente el 0. Pero sigamos con el ejemplo. Este ejemplo nos permite un primer comentario sobre el cálculo de la TIR. Al despejar la raíz de cualquier polinomio de grado mayor a 2, pues representa un esfuerzo en tiempo y en cálculo importante. Si ustedes hubieran hecho ese ejercicio en su calculadora, que de hecho los invito a que lo hagan, a cuando estén repasando las diapositivas, hagan el ejercicio con la calculadora. Se van a dar cuenta que les toma mucho más tiempo. No solo por la digitación, sino a la calculadora le lleva un tiempo de cálculo, que el Excel lo hace muy rápidamente. Piensen, por ejemplo, si tuvieran que hacer una operación de 15 años con pagos mensuales. Se tendría un polinomio de grado 180, por ejemplo. Y pues para Excel es muy sencillo calcular. No importa cuántos tenga. Pero para una Casio, con el polinomio de grado 5 ya se colgó. Y una Texas seguramente lo logra resolver, pero si ustedes tienen que digitar 180 fórmulas, pues creo que no hace falta hacerlo para saber lo complejo que es. Volvamos al ejercicio. Entonces, invierto 1.000.000 de pesos. Me arroja flujos de 308.000 durante 4 periodos. La tasa interna de rentabilidad de retorno me da el 9%. Sabemos que se trata de una tasa efectiva de rendimiento por periodo. Pero, ¿qué significa exactamente ese 9% de rendimiento efectivo trimestral? O sea, acá estamos hablando de un ejercicio que venimos trabajando durante todo el semestre, ¿cierto? ¿Cómo lo Es como, interpretamos? pues, la tasa mínima que podemos recibir para no ganar ni perder en el negocio. No, esa es la tasa que tiene ese negocio. No es la tasa mínima, es la tasa de rentabilidad de ese negocio
de este negocio es del 9%. Si mi dinero, el dinero que voy a invertir, este 1.000.000 de pesos, cuesta más del 9%, el negocio no debe ser viable para mí, que es otro análisis diferente. Pero ¿cómo analizo, cómo interpreto esta rentabilidad esperada que ya tiene este negocio? No va a cambiar porque mi inversión sea mayor o menor. O sea, el valor que tiene mi dinero sea mayor o menor. La rentabilidad del negocio ya es esa, 9%. Pero Pues fíjense una ahí cosa. no, ahí no me interesaría el negocio, porque el BPN es cero, entonces tampoco estoy dando valor. Perdón, necesito que estén muy concentrados para que podamos entender hacia dónde vamos. Vuelvo y les repito un poco. Estamos haciendo un análisis que es diferente al que ustedes están haciendo ahora. Queremos tratar de entender qué significa tener una rentabilidad periódica, en este caso del 9%, más no si el negocio es viable o no para mí, que es lo que ustedes están pensando en este momento, pues, los compañeros que acaban de intervenir. Ya iremos a hacer ese otro análisis más adelante. Pero primero, revisemos una cosa. Si el Excel, para el ejercicio específico, me está diciendo que tiene una TIR del 9%, pero si de manera relajada analizo que el 9% es el rendimiento efectivo por trimestre de 1.000.000 de pesos, pues fíjense que no me daría 380.000, ¿cierto? 308.000. ¿Cuánto es el 9% de este 1.000.000 de pesos? De 1.000.000 de pesos. 90.000. 90.000. Entonces, ¿por qué, si aparentemente está devolviendo flujos mayores a 90.000, la rentabilidad es solo del 9%? Incluso si hablamos de 9% y estos periodos son trimestrales, podría incluso decir que ese negocio tiene una rentabilidad equivalente del 41,16% efectivo anual. Esa es la forma con la que muchas veces se analiza y se interpreta el indicador. Pero es necesario que ustedes en este momento hagan un entendimiento más profundo de lo que realmente significa. Para eso, hagamos una descomposición de esos flujos que está devolviendo el negocio. Por favor, máxima atención a lo que vamos a explicar. En la parte superior izquierda de la diapositiva tengo el diagrama de flujo de caja de mi proyecto. Ya sabemos que ese diagrama de flujo de caja tiene una TIR del 9%, es decir, una rentabilidad periódica, en este caso trimestral, del 9%. Pero si recordamos, 9% de 1.000.000 de pesos es 90.000. Entonces, ¿qué está pasando? La forma como debo entender o interpretar el indicador
o que les quede a ustedes claro qué es lo que significa realmente el indicador en este momento, debe interpretarse de la siguiente manera. Si yo invierto 1.000.000 de pesos hoy, durante el primer periodo, es decir, desde hoy hasta que termina el primer trimestre, van a permanecer invertidos 1.000.000 de pesos. ¿Hasta ahí todos claro? Sí, Sí, señor. señor. ¿Qué es? ¿Ustedes ven el mouse moverse? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, ¿qué es lo que la trayectoria que está haciendo el mouse en este momento? Una vez termina el periodo 1 y hago el análisis de flujos, me doy cuenta que el negocio retorna 308.000. De esos 308.000, 90.000 son rentabilidad y 218.668.7 son parte de la inversión que ya logré liberar. Por lo tanto, de entre el periodo 1 y el periodo 2, permanece invertido en el negocio 781.331 pesos con 3 centavos, con 30 centavos. Si ustedes analizan el 9% de esto, me da 70.319.8 pesos. Por lo tanto, estos 308.000 que se liberan en el segundo periodo, 70.319 son por rentabilidad y 238.348 pesos son retorno de la inversión. Es decir, que entre el periodo 2 y el periodo 3 de mi negocio, todavía del 1.000.000 de pesos que invertí inicialmente, todavía permanece 542.982 pesos. Y así para el periodo 3 y 4, es decir, en el periodo 3, ese 9% ya me genera 248.868 pesos de rentabilidad y se liberan otros 259.800 pesos del dinero que inicialmente se invirtió. ¿Sí lo entienden? ¿Sí ven por qué el 9% entonces? Es importante que revisen esto que acabamos de comentar si quieren profundizar en el tema. Eso es lo que significa la rentabilidad que está arrojando el negocio. Entonces, eso ya me permite hacer ciertas conclusiones. Primero, los flujos que libera el proyecto por valor de 308.668.7 pesos periódicamente corresponde en realidad a un retorno del 9% que rinde el capital invertido durante el periodo, más un componente de dicho capital que es retirado del proyecto. El valor de la cuota por periodo es entonces una mezcla entre el retorno efectivo del 9% sobre el saldo del capital vigente, más un retiro de parte del 1.000.000 de pesos que se invirtió inicialmente. Luego, el 9% es realmente el retorno efectivo sobre la inversión
que no se ha retirado y que permanece invertida en el proyecto. Entonces, es cuando uno escucha que si no tengo una mejor alternativa para esos flujos, pues yo debería reinvertirlos en el proyecto. O sea, una vez que se libera, por ejemplo, en el periodo 1, esto que están viendo ustedes en la franja verde clara, una vez se liberan esos 218.668.7 pesos, si no tengo cómo invertirlos en otro negocio que produzca más del 9% de rentabilidad, pues lo mejor sería reinvertirlos nuevamente en este negocio. Lo siguiente es el análisis que ustedes ya implícitamente hicieron y es, bueno, bien, ya sé que el negocio tiene una rentabilidad del 9%. Lo estoy viendo en la diapositiva, cómo lo calculamos y demás. ¿Qué pasa frente al análisis de viabilidad o de conveniencia? ¿Es conveniente para mí hacerlo? Pues desde que comenzamos a hablar del indicador nos adelantamos, porque realmente es lo más importante. Desde que comenzamos el semestre les he dicho siempre, el concepto de costo de oportunidad es a mi parecer, el concepto más importante de toda la clase, porque es el que tengo que tener presente en todo momento cuando vaya a evaluar un proyecto de inversión. Los proyectos son viables para mí siempre y cuando la rentabilidad del proyecto esperada sea superior a mi costo de oportunidad. Por lo tanto, el indicador de la TIR es igualmente complejo de analizar que el del valor presente neto, porque implícitamente necesito conocer mi costo de oportunidad para tomar una decisión estructurada, no solo basada en una corazonada, ¿cierto? Si yo, retomando un poco con el ejemplo, decido interpretar el indicador como que tiene una rentabilidad del 9% trimestral, es decir, una rentabilidad del 41,16% efectiva anual, eso sería cierto si y solo si todos los dineros que se están liberando se reinvierten al mismo 9%. La TIR es, por tanto, el rendimiento efectivo por periodo de los recursos que permanecen invertidos en el proyecto, pero en este punto, ustedes ya deberían tener claro, o ya deberían estar en proceso de cantar el concepto para tener claro, qué significa esa palabra o esas dos palabras de permanecen invertidos, que permanecen invertidos en el proyecto.
En el ejemplo que hicimos no se puede afirmar que el 9% es el rendimiento del millón de pesos durante 4 periodos, porque eso no es estrictamente cierto. Y tampoco es estrictamente cierto que el millón de pesos siempre va a estar invertido en el proyecto. Va a ir liberando unos flujos, ¿cierto? Por lo tanto, la TIR no nos da información sobre el rendimiento de los recursos que ya se liberan o que se retiraron del proyecto, solo los que permanecen todavía invertidos. Cuando se utiliza la definición comúnmente aceptada y utilizada de la TIR, bien como el rendimiento efectivo anualizado o como el rendimiento de los recursos inicialmente invertidos durante el periodo de vida del proyecto, se está implícitamente asumiendo reinversión de los flujos liberados a la misma TIR. Pero entonces, como tal, la TIR no incorpora una regla de decisión, como si el valor presente neto, que además es muy sencilla, ¿no? Es muy intuitiva. La razón es muy simple. La conveniencia de un proyecto se basa en la capacidad de crear valor. Y aunque la TIR es un indicador importante, no es un indicador de valor. Solo me marca una rentabilidad, pero no me está diciendo si estoy creando o no estoy creando valor. Por lo tanto, para poder tomar decisiones sobre un proyecto específico utilizando el indicador de la TIR, no lo puedo hacer por sí solo. Tengo que involucrar el análisis de costo de oportunidad. Solo se crea valor para un inversionista cuando el rendimiento del proyecto es superior al costo de oportunidad. Lo volvemos y lo repetimos. Si se conoce la TIR de un proyecto y si se conoce el costo de oportunidad, entonces sí puedo, de alguna manera, crear una tabla de decisión, que sería la que tenemos acá. Si la TIR que arroja el proyecto es superior al costo de oportunidad, el proyecto es conveniente, porque en este caso sí se crea valor. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, es indiferente porque ni se crea ni se destruye valor. Y si la TIR es menor al costo de oportunidad, el proyecto no es conveniente, porque voy a perder dinero. Recuerden que el costo de oportunidad es un cálculo que puede ser variable entre proyectos, que claramente es variable entre inversionistas. Y también hay unas condiciones macroeconómicas que hacen que no sea estático, ¿cierto? O sea, no es que en mi empresa o yo como persona lo calcule una vez y ese va a ser mi costo de oportunidad siempre. No, depende de las condiciones económicas que tenga o de las variables económicas que estén en el ambiente, ¿cierto? También es importante tener presente lo siguiente. Como la TIR
en sentido estricto, es la raíz que se despeja del polinomio de grado n, que representa la fórmula del valor presente neto cuando ésta se iguala a 0, pues no siempre podemos calcularla, o los cálculos que hagamos no siempre son coherentes, no siempre representan un resultado en el proyecto. No puedo calcular la TIR si en el diagrama de flujo de caja no existe al menos un cambio de signo. Es decir, si mi flujo de caja es siempre positivo o siempre negativo, no voy a poder calcular la TIR. También se vuelve una complicación cuando existe más de un cambio de signo. Porque es posible que exista un número igual de raíces o de soluciones y por lo tanto no voy a poder saber cuál en efecto es la que representa la rentabilidad del proyecto. Es decir, para flujos no convencionales, bien porque no tengan cambios de signo o porque tengan más de un cambio de signo, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Si tengo flujos como el de arriba, que no tienen cambio de signo, no los puedo calcular. Si tengo flujos como el de abajo, si tengo más de un cambio de signo, no, el resultado que arroje no es coherente. Pueden haber múltiples soluciones y no sé cuál de esas soluciones es la que debo tomar. ¿Esto es medianamente claro? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Ok. Entonces, por favor, hagamos un ejercicio. A ver, estoy buscando por acá la tableta para podernos conectar. ¿Ya ven la pantalla del iPad? No. Yo todavía Está, no está como cargando.
Sí. Y ahora sí, profe. Vamos a hacer el ejercicio no con un Excel, sino a mano, por favor. Entonces, primero hagamos el cálculo del costo de oportunidad que ustedes tengan. Supongan que ustedes van a invertir en un negocio. Y en ese negocio, en el cual ustedes van a invertir, hay dos socios, los voy a llamar inversionista 1 e inversionista 2. Y hay deuda. El inversionista 1 tiene un dinero ahorrado en un CDT al 4.5%. El inversionista 2 ya tiene un negocio de pizzerías y se gana en ese negocio normalmente una rentabilidad del 20%. Efectiva anual. Ambas son efectiva anual. Este señor aporta un 20% del capital. Este señor inversionista 2 aporta un 20% de capital. Y el otro 60% de capital se consigue a través de deuda a una tasa del 18% efectivo anual y obviamente se va a solicitar el 60% del capital. Por lo tanto, el costo de oportunidad sería el costo promedio ponderado de capital más, pongámosle un 2%. Sería igual a mi costo de oportunidad igual a mi tasa mínima atractiva de rentabilidad. Es decir, no hay negocio que me interese a menos que me rente más que eso. Por lo tanto, mi costo de oportunidad sería igual a 0,045 por 0.2 más 0.2 por 0.2 más 0.18 por 0.6. Y todo esto, ¿cuánto me da? $0.157. Y a esto habría que sumarle el 2%, más 0,02. Eso me daría 0,177. Es decir, 17,7%. ¿Claros todos con el cálculo del costo de oportunidad? Ahora planteemos nuestro ejercicio. Supongan que ustedes van a colocar un restaurante, qué sé yo. Para ese restaurante necesitan hacer una serie de inversiones, comprar mesas, comprar todo el tema de menaje, cocina, etcétera. Van a invertir 50 millones de pesos. Y van a analizar su negocio
durante los 5 primeros años. En el primer año, su negocio retorna $5 millones de pesos. En el segundo año, 10 millones de pesos. En el tercer año, 25 millones de pesos. En el cuarto año, 20 millones de pesos. Y en el quinto año, 18 millones de pesos. ¿El negocio es viable o no lo es? ¿Qué opinan? Perdón. Pues analicemos los indicadores de bondad económica, ¿cierto? Para no ponernos a especular. Si calculo mi valor presente neto sería igual a menos 50 millones que tengo en el periodo 0, más 5 millones que tengo en el periodo 1 traídos a valor presente utilizando el costo de oportunidad, que sería 0,177 elevado a la 1, más 10 millones que tengo ubicado en el periodo 2 traído a valor presente utilizando el costo de oportunidad. ¿Perdimos la comunicación con la pantalla? ¿O ustedes están viendo? No, la pantalla se ve, profe. Ya la vuelvo a compartir. Ay, sí. ¿Cuánto me daría ese valor presente neto? Profe, me dio negativo. ¿Cuánto te dio? Menos 4.810.889.14. Voy a dejar en 4,81, ¿sí? Menos Bueno, 4,81. ¿A quién le dio diferente? ¿O a alguien, o a quién le dio igual? Siempre asumiendo que tiene que ser diferente.
¿Todo les dio igual? Profe, a mí me da diferente. ¿Cuánto te dio? Un momento, profe, espere. Me dio menos 7.952.392. ¿Menos 7 millones? No, pero metí mal el de profe, espérame. Yo lo acabo de hacer en el Excel. $5, 10, 25, 20, 18, sí. Me está dando Menos 4.8. Que a mí me da eso, menos 4.81. Sí, menos 4.81. más 5, más 10, 25, 20, 18. En el Excel está dando menos 12,78. ¿Qué será que están haciendo mal? ¿O qué estaremos haciendo mal? Por favor, chequenlo. A ver si llegan a eso. ¿Cuánto me dará la TIR? A mi TIR me dio 0.14. O sea, 14%. ¿Qué estaremos haciendo mal? 50 millones. 5, 10, 25, 20, 18. Ah, espera un segundo. No estaba contemplando un flujo en el Excel. 481 me da en el Excel. O sea, como lo teníamos inicialmente. Y la TIR, Dentro de ese 481, ¿importa el signo? Porque pues a nosotros nos da negativo, no sé si en el Excel claro, también será. claro, da menos 4,81, así como lo coloqué acá en la pizarra. Y la TIR me está dando lo que decía su compañera, 14,10. Que básicamente el cálculo pues es similar, pero acá lo que tengo que despejar. Para el cálculo de la TIR, pues tengo que encontrar cuál es la tasa que vuelve cero esa expresión, ¿cierto? Que sería 14,10%. Como 14,10% es menor que el costo de oportunidad, que ya lo habíamos definido en un 17,7%,
pues el negocio no es viable, igual que como ya lo vimos en el valor presente neto. Entonces, si ese de verdad fuera su negocio, el de su proyecto de inversión que ustedes están analizando y que quieren tanto, ¿qué podrían hacer para viabilizar ese negocio? De pronto reducir un poquito la inversión. Si la inversión no fuera de 50 millones, sino que fuera de 45 millones de pesos, ya el negocio comenzaba a ser viable. Luego, en la fase de planeación, también conocer cómo se calculan los indicadores de bondad económica me permiten viabilizar un proyecto y entender cómo se comportan, ¿no? Recuerden que el valor presente neto es mayor en la medida de que los flujos son mayores en los primeros periodos. Es decir, si sigo pensando en invertir 50 millones de pesos, pero en vez de un flujo de 5 millones de pesos en el primer periodo tengo o invierto de pronto los dos flujos, los dos primeros flujos, si en el primer periodo fuera 10 y en el segundo fuera 5, todavía no es viable el negocio. Pero se acerca. Si en el primer periodo fuera, o sea, si tuviéramos las mismas magnitudes, pero ubicadas de manera diferente, es muy probable que el negocio fuera viable. Es decir, si en el periodo 1, en vez de retornar 5, retornara 25, en el periodo 2, 20, en el periodo 3, 18, pues con toda seguridad el negocio es viable. Eso a manera de análisis, pues netamente académico, ¿no? Por favor, revísenlo. En la próxima clase vamos a terminar el tema de indicadores de bondad económica. Nos falta ver 3 indicadores. La relación beneficio-costo, el costo anual equivalente y el periodo de retorno de inversión. Por favor, revisen lo que ya acabamos de ver en la clase. Y el próximo lunes retomamos el tema. ¿De acuerdo? Listo, profe, sí, señor. Señor. Listo, profe. Gracias por la asistencia. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Muy bien. Luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, que tengan buen día.